Ya, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que deberían presentar en el primer avance del dibujo de una carretera. Mm, Ya, entonces yo solamente les voy a mostrar lo que ya deberían tener hecho o van a hacer recién tal vez. Para empezar a dibujar las progresivas, yo ya tengo que tener dibujadas todas las curvas. Una vez que ya tenga dibujadas las curvas, voy a comenzar a dibujar las progresivas. Ahora en tramos rectos como este de acá, divido cada 20 metros. ¿Sí? Mis progresivas van a ir de 20 en 20, 60, 80, este sería 700, etc. En tramos donde yo tengo una curva, debo dividir de 10 en 10. Aquí debería ir el 530, 40, 50, etc. Ahora hay progresivas que deben sobresalir o resaltar más en el plano. ¿Cuáles son esas progresivas? Para empezar, el principio de la carretera. Yo le puedo llamar P sub 0, donde va a estar la progresiva 0 más 0, 0. ¿Cómo yo puedo diferenciar esta progresiva de las demás? Puedo hacer un pequeño círculo de unos 3 o 2 metros de diámetro, después estirar una línea que sea perpendicular al eje. Esta línea es perpendicular al eje y sobre esta línea yo voy a acomodar el texto de la progresiva. Entonces uno sería el punto inicial, otro sería el punto final, que me va a indicar la longitud de toda la carretera que estoy diseñando. Ya, y después las progresivas importantes también están en las curvas. Donde comienza la curva está el principio de curva y donde termina una curva está el final de curva o principio de tangente. Como en su guía dice principio de tangente, entonces vamos a utilizar el PT, principio de tangente. Eso, estas progresivas, principio de curva, final de curva, punto inicial y punto final, tienen que resaltar más en el plano. Estas que van en los tramos rectos y en los tramos de la curva son secundarios, digamos. ¿Y yo dónde los puedo acomodar? Pueden ir como yo lo he hecho sobre el eje o pueden ir al costado izquierdo. Depende de cada uno. Yo lo hago al medio porque es más estético, se diferencia más el principio de curva, el final de curva. Entonces por eso yo lo dibujo al medio. Ahora, algo importante, las progresivas siempre van del lado izquierdo según el sentido de tu carretera. Si tu carretera está yendo en esa dirección, tus progresivas deben ir en el lado izquierdo. En este caso mi carretera va a ir hacia arriba, entonces las progresivas yo debo dibujarlas del lado izquierdo. Siempre del lado izquierdo. Ya. A ver, cuando yo estoy ingresando a una curva, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo estoy en el 240, 260. Como estoy en la recta, estoy avanzando cada 20 metros. Ahora, si yo desde aquí hago, desde el 260, si trazo una circunferencia de 20, yo me doy cuenta que ya estoy ingresando a la curva. Entonces, antes de hallar esta progresiva de aquí, yo debería hallar el principio de curva. ¿Cómo hallo el principio de curva? A este 260 tengo que sumarle esta pequeña distancia de aquí, esta distancia de aquí, que es más o menos 847. Entonces la progresiva del principio de curva será en 268.47. Ahora, para hallar la progresiva 280 tengo dos formas de hacer. O yo, como estamos haciendo dibujo, yo lo haría de dos formas.
Desde el 260 puedo trazar la circunferencia de 20 y voy a hallar este puntito de aquí, que es el 280. Pero va a haber una leve variación si yo lo hago de esta otra manera. O sea, del 268, ¿cuánto me falta para llegar al 280? Entonces eso puedo calcular. 280 menos 268.47. $280 menos 268.47. Ya, la diferencia, lo que me falta para llegar a 280 es 11.53. Entonces, desde el principio de curva, yo debería hacer una circunferencia de 11.53. Y puedo observar que me da casi en el mismo punto. Es una pequeña variación. Ahora, esta pequeña variación, si yo hago una carretera de 5 o 10 kilómetros, se va a ir acumulando. Pero como nuestra carretera es pequeña, no va a haber mucha diferencia al final. Entonces ustedes deciden. Del 260 puedo trazar directamente 20 metros, o si quiero ser exacto, desde el principio de curva, la diferencia o lo que falte para llegar a 280. Así hallo el principio de curva. Puedo copiarme esta marquita de aquí, pero esta marca tiene que ser perpendicular a la curva. Entonces, ¿cómo yo puedo ponerlo perpendicular eso? Ya. No se nota mucho, pero así lo vamos a hacer. Yo me trazo una recta desde aquí hasta el centro del arco. Y esta línea de aquí sí es perpendicular a la circunferencia. Entonces no es mucho la diferencia, pero yo lo puedo rotar esto de aquí. Lo puedo hacer así, o cada uno ya puede ver la manera de dibujar estas pequeñas marquitas. Una vez que yo esté en el 280 ya hago circunferencias de 10 solamente. Entonces el siguiente será el 290, el siguiente va a ser el 300, etcétera. Entonces eso es con respecto a las progresivas, no hay más. Cuando esté saliendo de la curva lo mismo. Aquí estoy haciendo la curva, ya estoy por salir de la curva. ¿Qué debo de hallar antes de salir? La progresiva del final de curva. Igual, si aquí estoy en 380, mido la distancia que me falta para llegar al principio de curva, que es más o menos 4.4. Entonces yo escribiré que el PT o principio de tangente va a ser 0 más 384.43. A esta progresiva estoy sumando esta pequeña distancia. Igual que antes, si quiero hallar el 400, de aquí haré una circunferencia de 20 y en este punto va a estar el 400. Y de aquí en adelante ya lo dividiré de 20 en 20. Entonces así voy insertando las progresivas. Una vez que yo ya tenga dibujadas todas las progresivas, recién voy a dibujar lo que es la carretera como tal, o sea, esto. Una vez que tenga todas las progresivas, recién voy a sacar paralelas al eje que tengo. Entonces saco paralelas primero cada 4 metros de las líneas rectas, también de las curvas, de las rectas, de las curvas. Ya, ahora esto es el ancho de carril, pero me dice también que tengo una berma de 60 centímetros. Entonces sacaré una paralela de 0,6, pero de estas rectas que están en los extremos. Eso en rectas y en curvas también. Entonces ya tendría dibujada la carretera. Ahora, para acomodar